significa temblar ante la palabra de Dios? Significa que usted reconoce que el que está hablando es una persona importante. Y que lo que él dice hay que acatarlo como se acatan los decretos de los reyes. Cuando la iglesia de Dios, que fue levantada con un mensaje especial, peculiar para estos últimos días, se levanta y resplandece, como dice Isaías 61, y cumple con su deber, entonces las demás iglesias que no se quieren conformar, aún así dice Jehová, también se levantan, nos aborrecen y quieren echarnos de delante de ellos. Puede ser que el profeta mentiroso esté en tu congregación y que te diga, no está pasando nada. Esos son un grupo de alarmistas que lo que están es mirando sombras donde no hay. La ley dominical no viene ahora. Lo que está pasando en Estados Unidos ha pasado siempre. Iban bajando de la caja hasta el suelo y los vidrios quedaron así. No bajaron 1 centímetro de ahí. Y la gente que estaba mirando eso se tiró todo el mundo a la calle, al suelo, dándole gloria a Dios, que sí había un Dios, que sí había un Dios. El mismo agente que estaba ahí, cuando vio eso, le dice, mira, haz lo que tú quieras, pero vete de aquí, no me debes nada, no tienes que ir a la cárcel, pero desaparécete, no me maldigas ni maldigas a mi familia. Vamos a buscar en la Biblia el libro de Isaías, el capítulo 66. Isaías 66:5. Dice así la palabra de Dios. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, y dijeron, Jehová sea glorificado, mas él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Que Dios bendiga grandemente su palabra, y que nosotros seamos de aquellos que están nombrados aquí, que temblamos ante su palabra. Vamos a estar de rodillas para orar y así poder comenzar nuestro tema. Excelso Dios y Padre que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu gran nombre por toda la eternidad. En esta hora te damos gracias infinitas por este privilegio que nos das de estar en tu casa de oración. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y porque nos das el día santo de Jehová para pasarlo en comunión contigo y los unos con los otros. Bendice tu santa palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu venga a enseñarnos lo que quieres que sepamos hoy. Y que tu pueblo en la ancha faz de la tierra que escuche tus palabras pueda temblar ante ella y saber que Jehová es escudo alrededor de los que confían en Él y que su palabra permanecerá para siempre. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, una vez más, feliz sábado para cada uno de ustedes. Un feliz sábado también y le damos la bienvenida a los hermanos que están con nosotros a través de las redes. Que el Espíritu de Jehová pueda en esta hora hablarnos a todos. En esta mañana vamos a hablar acerca de un tema sumamente importante. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos mirar una perspectiva del tiempo en el que estamos viviendo que quizás no hemos considerado, pero debemos hacerlo, porque de esto va a depender, de cómo consideremos esta perspectiva de la situación actual, va a depender nuestro destino final. Y en el libro de Isaías encontramos aquí una palabra del Señor que nos muestra lo que va a ser la diferencia entre los que alcancen la victoria en el tiempo del fin y los que fracasen. Dice el versículo 5, vamos a repetirlo: oíd palabra de Jehová. Lo primero que tenemos que prestar atención es que Dios nos está haciendo un llamado a escuchar su palabra.
Y luego cuando escuchemos su palabra hay una reacción que debe producirse. Y dice, vosotros los que tembláis a su palabra. Y yo les pregunto, mis hermanos, ¿tiemblas tú ante la palabra de Dios? ¿Qué significa temblar ante la palabra de Dios? Significa que usted reconoce que el que está hablando es una persona importante. Y que lo que él dice hay que acatarlo como se acatan los decretos de los reyes. Y más la palabra de Jehová, porque Él es quien, el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Saben una cosa? La perspectiva que tenemos de Dios también va a determinar el valor que le demos a su palabra. Si para usted Dios es supremo, si para usted Dios es el creador suyo, a quien usted debe cuentas en su vida, entonces usted va a apreciar, a valorar y a temblar ante su palabra. Esto es un termómetro que nos dirá a nosotros qué tanto nosotros apreciamos a nuestro Dios. Porque si no apreciamos a Dios, no vamos a prestar atención a su palabra, no vamos a tener esa reverencia, ese respeto y esa obediencia que la palabra de Dios nos requiere para estos últimos días. Entonces, algo ha de acontecer que el Señor nos está diciendo acá, que escuchemos y que temblemos. Dice acá, vuestros hermanos que os aborrecen, parece que los que quieren seguir la palabra de Dios al pie de la letra tienen hermanos que los aborrecen. Esto significa que la misma lucha, la misma controversia que se ve desde el principio y que se ilustró por primera vez en Caín y Abel, ha de permanecer a lo largo de toda la historia, porque los que quieren obedecer la palabra de Dios son aborrecidos por los que no quieren obedecer. Y del mismo modo, como sabemos que Dios es alfa y omega, lo que sucedió al principio se repite al final. Dos hermanos, hijos de una misma madre, pero hay un conflicto entre ellos y uno aborrece al otro. ¿Será que el Señor nos está diciendo acá que hay un grupo en el tiempo del fin que va a ser aborrecido porque tiembla ante la palabra de Jehová? Esto lo vamos a ver en el desarrollo de nuestro tema. Y ellos, oigan los que dicen, los que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, no es solamente que manifiestan desprecio, es que van a echarlos fuera a los que tiemblan ante la palabra de Dios. Y eso lo vemos en dos aspectos. Lo vemos a nivel de nuestra congregación, cuando queremos hacer la voluntad de Dios, entonces somos menospreciados, calificados de extremistas, de fanáticos, de alarmistas y todo lo demás. Pero también se ve en el marco más amplio en forma del pueblo de Dios, cuando la iglesia de Dios, que fue levantada con un mensaje especial, peculiar para estos últimos días, se levanta y resplandece, como dice Isaías 61, y cumple con su deber, entonces las demás iglesias que no se quieren conformar, aún así dice Jehová, también se levantan, nos aborrecen y quieren echarnos de delante de ellos, y vamos a ver más detalladamente cómo esto acontece. Entonces, ellos dicen, oigan, parece que se les va a dar el plan. Los que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dicen, Jehová sea glorificado. ¿Por qué dicen, sea Jehová glorificado? Porque ellos creen que nosotros somos los malos de la película. Ellos creerán que Dios va a ser glorificado cuando se vea nuestro menosprecio. Van a poner silencio a la voz disidente. Han de decirle al mundo, ven eso, Jehová, Dios está con nosotros, no con ellos, porque aparentará que el verdadero pueblo de Dios pasa por una crisis, pasa por desgracias, pasa por circunstancias difíciles. Igual que cuando Cristo iba frente al Calvario, que iba con la cruz a cuestas, había un panorama que se veía desde dos perspectivas otra vez. Jesús, cuando iba rumbo a Jerusalén,
Dice Jesús, ahora el Hijo del Hombre será como glorificado. Jesús veía que iba a la cruz a su glorificación. ¿Por qué? Porque iba a cumplir con el propósito por el cual fue llamado. Pero los sacerdotes, los mismos apóstoles de Cristo, en una instancia, lo vieron como el perdedor. Va a morir, es condenado como malhechor. Incluso se burlaron delante de la cruz diciendo, a muchos pudo salvar y a sí mismo no se puede salvar. Si en verdad es Hijo de Dios, descienda de la cruz y creeremos en Él. El mismo argumento será presentado en favor de aquellos que quieren obedecer la palabra de Dios, especialmente en el contexto de sus mandamientos. Pero yo quiero hacer una pregunta ahora, porque el versículo sigue diciendo, oigan lo que sigue diciendo, mas Él se mostrará para alegría vuestra. ¿De quién es el triunfo final? Del pueblo de Dios. Aquellos que los hermanos menosprecian porque tiemblan ante la palabra de Dios. Aquellos que parecerán los perdedores. Pero dice aquí, mas el Señor se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Por eso, mi querido hermano, mi querido amigo que escuchas en esta mañana, tienes que analizar con detenimiento en cómo se va a ir desarrollando este conflicto, porque la perspectiva que tengas de este conflicto y de lo que ha de suceder entre los que sirven a Dios y los que no le sirven, va a determinar también si tú vas a estar entre los victoriosos o los perdedores. Para ilustrar este asunto, quiero que me acompañen al libro de los Reyes, el primer libro de los Reyes, el capítulo 13. Aquí encontramos una historia muy triste, pero ilustra perfectamente lo que sucede con aquellos que no tiemblan ante la palabra de Dios. Porque muchos de nosotros podemos decir, todos estamos aquí como las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes que estaban esperando al Señor, todas tenían lámparas, todas tenían vasija, todas estaban vestidas de boda, pero sabemos que 5 no estaban listas porque no tenían aceite extra. Y ese aceite extra es la experiencia que el Espíritu Santo produce en nosotros al desarrollar el carácter de Cristo. Y para que esa experiencia pueda ser una realidad en nuestras vidas, la palabra de Dios es el instrumento que el Espíritu Santo usa para transformarnos. Por eso en esta mañana el énfasis que queremos resaltar es, ¿tiemblas tú ante la palabra de Dios? ¿Eres tú de aquellos que en verdad honran lo que Dios ha dicho? Porque reverencias, respetas, amas al que ha pronunciado esta palabra. Pues en el versículo 13 de Primero de Reyes encontramos la historia del varón de Dios. No sabemos quién es. Primero de Reyes, capítulo 13, verso 1. Dice acá, y he aquí que un varón de Dios, oigan por qué, por palabra de Jehová vino de Judá a Betel. Esa expresión por palabra de Jehová será repetida muchas veces en esta historia. Y esta es la lección que necesitamos aprender. Primero, este varón recibe un llamado de Dios y por su palabra va, ¿de dónde a dónde? Viene de Judá a Betel. Judá era el reino del sur donde permanecieron los descendientes de David reinando. Betel, ¿qué era Betel? Betel era uno de los altares que se habían edificado en el reino del norte cuando Jeroboam, el rey de Israel, que sustituyó a la descendencia de los hijos de David en el reino del norte, cuando el hijo de Salomón se rebeló y ya sabemos la historia. Así que Dios manda a este profeta del lugar donde está su pueblo hacia el lugar donde había habido rebelión para un mensaje. Así que es por palabra de Dios que sale. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, llegó a la hora del culto, llegó a la hora de la dedicación, llegó a la hora de ofrecer el sacrificio al altar pagano. Hermanos, presten atención porque estamos llegando a la hora de la dedicación, estamos llegando a la hora del culto.
Muy pronto, no, estoy poniéndoles el escenario para que veamos el paralelo y luego tengamos la perspectiva correcta de esta situación. Entonces, el profeta clamó contra el altar por palabra de Jehová. ¿Quién le dijo que clamara? Jehová. ¿Y qué le dijo? Altar, altar, así dice Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso. Y sobre ti quemarán huesos de hombres. Una profecía dicha 150 años antes de que se cumpliera. Porque Josías estaba 150 años en el futuro. Pero le dio nombre y apellido a la profecía. ¿Y fue por quién que él dijo esto? Por palabra de Jehová, no lo olviden. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. Porque Dios siempre da una señal cuando habla. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que está sobre él se derramará. Y sucedió que cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Oh, los que los aborrecen, a los que tiemblan ante la palabra de Dios, que hay amenaza de detención, hay reproche. Mas la mano que había extendido contra él se le secó, de manera que no pudo volverla hacia sí. ¡Prenderle! Y ahí le quedó la mano, paralizada, tiesa, como dice Sharieli. Entonces el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Porque los hijos de Dios actúan por palabra de Jehová. Pero tenía poder la palabra de Jehová, a tal grado que el que quiso hacerle daño al varón de Dios, ¿qué le sucedió a su mano? Y lo que él dijo, ¿se pronosticó o no se pronosticó? El altar se rompe, la ceniza se derrama, para que todo el mundo pudiera ver si era Dios, el Dios verdadero, el que estaba hablando o no. Entonces, sigue diciendo acá: respondiendo el rey dijo al varón de Dios: ay, te pido que ruegues a la faz de Jehová tu Dios y ores por mí, que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a la presencia de Jehová, y la mano del rey se le restauró y volvió a ser como antes. Eso significa que Dios aún a los malos le da una segunda oportunidad. Por eso es que nosotros, cuando estamos siendo llamados por Dios para dar un mensaje, no podemos callarlo. Tenemos que decirlo, porque habrá alguien que está dentro del círculo de impiedad que puede responder a la misericordia de Dios. Aunque en este caso Jeroboam no respondió al llamado de la misericordia de Dios, nosotros podemos ver que en este tiempo de crisis nos vamos a dar cuenta que sí va a haber un grupo de personas que va a responder al llamado de Dios. Ahora, ese será tema para otra ocasión. Lo que nosotros tenemos que enfocarnos aquí es todo lo que este varón de Dios hizo como mandato de Dios en su palabra. Y cómo Dios patrocinó, cómo Dios apoyó este mensaje que este varón de Dios estaba dando. Pero entonces, después que la mano le fue restaurada a Jeroboam, ¿qué ustedes creen que debió haber sucedido ahí? El pueblo y Jeroboam debieron haber dicho: ay, hemos pecado contra Jehová nuestro Dios, estamos haciendo mal, no estamos hablando conforme a su palabra, porque la palabra de Dios dice que había un lugar donde debían ir a adorar, y era en el templo construido por Salomón en Jerusalén. En el tiempo del Antiguo Testamento había un lugar específico donde se podían hacer los sacrificios a Jehová, y era en Jerusalén. Este era un altar alternativo. Este era un altar, óiganme bien, con las mismas características. Tenían días solemnes, tenían sacrificios, tenían sacerdotes, todo a la manera como Dios había dicho en el verdadero altar.
pero no era el lugar ni el sacerdocio que Dios había designado. O sea que esto aquí era una abierta rebelión, aún así dice Jehová. Capten, porque el paralelo es igual al pie de la letra. Entonces, mis amados, ¿qué sucedió? Dice el versículo 6. Respondiendo entonces, el rey dijo al varón de Dios. Ya leímos el 6. Ahora el 7. Y el rey dijo al varón de Dios, después que su mano se le restauró: ven conmigo a casa y comerás, y te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieses la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni vuelvas por el camino que viniste. ¿Cuál era la orden que le había dado Dios? Ahora atiendan esta partecita. El rey entonces no se opone al varón de Dios, ahora quiere recompensarlo, porque viene con lisonja. Ven, que te voy a dar un regalo. Ven a mi casa, come y bebe. A la casa del rey. Te están invitando a la casa del presidente. Ven con el rey. Ya demostraste que tú hablas por palabra de Jehová. Ahora ven conmigo, únete a mí. Pero él dijo: no. Por palabra de Jehová me está dicho que no coma ni beba en este lugar, ni vuelva por el camino por donde vine. ¿Por qué Dios prohibió estas cosas? ¿Por qué? ¿Por capricho? Dios siempre tiene un porqué para las cosas. Pero lo vamos a ver en adelante. Comer y beber con alguien significa que usted está de acuerdo con esa persona. Significa que usted apoya sus ideas. Significa que usted se deja agasajar por esa persona. Y después usted le va a deber compromisos. Usted va a entrar en compromisos con esa persona. No puedes comer y beber. Si tú vas a dar un mensaje por parte de Jehová, no puede haber alianza entre la luz y las tinieblas. ¿Jeroboam se arrepintió? Él no mostró arrepentimiento, no mostró respeto a la palabra de Jehová. Jeroboam lo que estaba haciendo aquí era sobornando al mensajero de Dios, pero nada que ver con el mensaje. Jeroboam no temblaba ante la palabra de Dios. Y nosotros también nos vamos a ver frente a la misma situación muy pronto. Así mismo es. ¿Por qué? Simplemente ni le mencionó el tema. Ven conmigo a mi casa, comerás y beberás y te daré un presente. Pero él estaba claro en lo que Dios había dicho. Así que, para no alargar mucho la historia, él se volvió. Oigan acá. Dice el versículo 10, se fue pues por otro camino. ¿Obedeció o no obedeció? Obedeció. Y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Pero aquí viene la historia más triste. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vinieron sus hijos y le contaron todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. O sea, no solamente le contó lo que el varón de Dios había hecho y lo que había sucedido, sino las palabras que dijo después. Y le dijeron que no comiera ni bebiera en ese lugar. Pues ¿saben lo que hizo este viejo profeta? Un viejo profeta. Eso significa que era una persona que supuestamente era del pueblo de Dios. Entonces, su padre les dijo, ¿por cuál camino se fue? Y sus hijos, que lo habían visto, por cuál camino se había ido el varón de Dios, que había venido de Judá, y él se los mostró, ¿verdad? Y él dijo a sus hijos, enalbardadme el asno. Y ellos le enalbardaron el asno y subió en él. Y fue tras el varón de Dios y le halló sentado debajo de un alcornoque o una encina. Y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo, yo soy. Le dijo entonces, ven conmigo a casa y come pan. Oh, mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, no bebas agua allí, ni vuelvas por el camino que viniste. Oh, señores. Pero el otro le dijo,
también yo soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová. Le citó la palabra, diciendo, vuélvele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero le mintió. ¿Le qué, Richard? Le mintió. ¿Pero quién fue que le mintió? Un profeta, un hermano. Fue alguien que leía la Biblia contigo en tu casa. Por eso, mis hermanos, es que la palabra de Dios dice muy claramente: maldito el hombre que confía en otro hombre. La palabra de Dios jamás se contradice. Si Dios te dice a ti, no hagas esto, no te va a decir en el Nuevo Testamento, hazlo. Si en el Antiguo Testamento te dijo, guardarás el día de reposo para santificarlo, en el Nuevo Testamento no te va a decir otra cosa. El varón de Dios se dejó engañar. ¿Saben por qué? Porque confió en sus hermanos. Confió en el viejo profeta. Es probable que tuviera respeto por el anciano. ¿Cómo iba? Él quizás le mostró hasta esperanza. No, pero es un hermano que quiere hacer la voluntad de Dios. Pero exactamente, puede ser que el profeta mentiroso esté en tu congregación y que te diga, no está pasando nada. Esos son un grupo de alarmistas que lo que están es mirando sombras donde no hay. La ley dominical no viene ahora. Lo que está pasando en Estados Unidos ha pasado siempre. Hay un ciclo que se repite cada vez y cada vez. Claro que sí que hay un ciclo que se repite. Pero la profecía siempre lleva al mismo desenlace. Salen dos grupos: los que tiemblan ante la palabra de Dios y los que se dejan seducir por Jeroboam y van y comen y beben con él y reciben su regalo. Entonces, mis amados, preguntémonos, ¿está sucediendo algo similar en nuestros días? Pues bien, entonces les pregunto de manera retórica, ¿es que nosotros podemos estar confrontando una situación similar, mis hermanos? Es muy probable que dentro de las personas en las que hemos confiado toda la vida, personas en las que la palabra de Dios ha resplandecido alguna vez, porque quizás no podemos dudar de que él no fuera un antiguo profeta, pero ¿cuántos antiguos no apostatan? Y es claro que apostató, porque si no, no lo hubiese mentido. ¿Por qué? Porque las cosas semejantes se atraen. Si este profeta mintió, no era guiado por Dios. Entonces, asimismo, nosotros tenemos que evaluar. Las cosas que son símiles se atraen. Pero vamos a llegar a un punto de la controversia en el que no podemos llevarnos de un así dice mi hermano que tanto lo amo, o que tenga tanto tiempo en la iglesia. Tenemos que confiar en un así dice Jehová, y por eso es que es la importancia. ¿Cuánto valoras tú tu Biblia? ¿La lees todos los días? ¿Obedeces lo que dice ahí? Porque si es una liturgia, tú puedes leer la Biblia porque es tu costumbre, hay que hacer el culto, hay que aquello y lo otro. Pero ¿cuánto has visto lo que Dios te ha dicho para ti en ese día, en ese texto? ¿Cuánto en práctica lo estás poniendo? Porque solamente los que tiemblan ante la palabra de Dios serán los que van a recibir la victoria en este último gran conflicto. Y lamentablemente, ustedes pueden continuar con la lectura de esta historia. ¿Qué hizo el varón de Dios? Se devolvió, comió y bebió en aquel lugar. ¿Qué nos dice esto? Puede haber un momento en el que Jehová de los ejércitos te use, haga milagros a través de ti, des campañas evangelísticas, que la gente llegue a los pies de Cristo, pero no te confíes. Eres un ser humano. Solamente hay que mirar a Jehová y depender total y completamente de Dios. Porque muchas veces podemos estar creyéndonos que tenemos luz propia y nosotros no tenemos luz propia. Como la luna, resplandecemos bajo la luz del sol de justicia, que es Cristo Jesús. Es muy triste saber que una persona que ha caminado con Cristo tanto tiempo, al final
doble, porque descuide un así dice Jehová. Venga yo misma a ser eliminado. Lo grande del caso es que cuando estaba en la mesa con el varón de Dios, sí que vino el espíritu de la inspiración y le dijo al viejo profeta, ¿por qué desobedeciste? Yo te dije a ti que no comieras pan ni bebieras agua. Cuando salgas de aquí, el león te va a topar en el camino y te va a matar. Y así mismo fue. El varón de Dios ya no se dice ni por palabra de Jehová ni por nada. Salió, se fue y lo encontró un león en el camino y lo mató. No le hizo nada al cuerpo, ni al asno que andaba con él. El león ahí parado. Cuando el viejo profeta, cuando luego van los hijos del profeta y los demás, encuentran el cuerpo al león y al asno intactos. El león ni le topó. ¿Quién sería ese león? ¿Quién es que anda como un león rugiente buscando a quien devorar? Ay, mis hermanos, cuando te sales de un así dice Jehová, puede que te entregues al león. Esto es muy triste, porque a mí no me cabe ninguna duda de que ese varón de Dios era un hombre fiel. Pero en el último tramo del camino, después de haber cumplido con la misión, cae, se desvía por no confiar, por no corroborar lo que decía la palabra de Dios. Hermanos, temblemos, tengamos cuidado, porque hemos militado en este movimiento adventista. ¿Cuántos años? Sabemos que tenemos una verdad que proclamar. Sabemos que estamos viviendo un paralelo al pie de la letra ahora mismo. Pero si te desvías de un así dice Jehová en la última hora del camino, de nada sirvió haber servido a Dios todos estos años. Dios nos ayude a poder entender que si la palabra de Dios no es nuestro santo y seña, si la palabra de Dios no es lo que nos hace a nosotros actuar, vivir, si estamos viviendo conforme a la palabra de Dios, estaremos seguros. Pero si en algún momento cedemos a la opinión ajena o a la opinión propia, porque podemos decir, bueno, es que la Biblia dice esto, pero yo creo como que no es así, como que no es para. Recuerden una cosa, en esta ilustración tenemos dos grupos de personas. Incluso aparece, porque Jeroboam también era del pueblo de Dios, pero ese apostató abiertamente. Ese estaba en la rebelión. ¿Ha pasado algo en la historia similar, hermanos? Cuando Dios llamó a los Estados Unidos de Norteamérica a la existencia, de acuerdo a como dice Apocalipsis 13, era una bestia que la Biblia ilustra los movimientos, los poderes políticos del mundo como bestias. Pero esta bestia, a diferencia de todos los demás poderes que han surgido en el trono del mundo, no sale del mar, de donde están las muchedumbres, los conflictos. No es por guerra que se levanta esta nación, se levanta de la tierra, un lugar desierto, pacífico. Y así mismo surge en los Estados Unidos una bestia que tenía, ¿qué? 2 cuernos como los de un cordero. Porque para nosotros no es ningún secreto de que los Estados Unidos surgió como una nación cristiana, que los fundamentos de su constitución estaban basados en el cristianismo y en el derecho que tiene el individuo a adorar a Dios de acuerdo a los dictados de su conciencia. Pero la profecía decía también que iba a hablar como dragón. ¿Cómo habla una nación? A través de sus leyes. Esto es repetición. Sin embargo, mis amados, ahora mismo nosotros estamos viendo un movimiento religioso en los Estados Unidos, un movimiento donde hay un altar también, donde hay una dedicación también, y Jeroboam está oficiando. ¿Cuál será el varón de Dios que va a ir a Jeroboam a decirle, altar, altar, así ha dicho Jehová? Están queriendo volver a América a Dios, pero no de acuerdo a un así dice Jehová. Hay un plan que se ha trazado y nosotros tenemos un mensaje puro que dar. Y me da esta cosa mirar que en este gobierno, donde se están haciendo las cosas aparentemente
de manera cristiana, porque lo que se quiere es que se guarden los mandamientos de Dios, pero los mandamientos de Dios que están en su palabra, o los mandamientos que han sido alterados por el hombre de pecado. ¿No dice Daniel 7:25 que este poder pensaría en cambiar los tiempos y la ley? Y no es esto lo que están haciendo con este movimiento en favor del domingo, querer cambiar los mandamientos de Dios. La nación que está supuesta a actuar con el ritual, con las normas, hablando de la Biblia, hablando de los 10 mandamientos, un altar similar al que había en Jerusalén. Pero, ¿eran estos los sacerdotes de Jehová? ¿Qué dice la palabra de Dios? El que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración es abominable. Entonces, este movimiento que se está viendo ahora mismo, este movimiento religioso, donde se está levantando un altar diferente al que Jehová ha dicho, porque quieren adorar en un día diferente al que Jehová ha dicho, va a traer una confrontación entre los hermanos. Las iglesias protestantes, que son nuestros hermanos, nos aborrecen porque nosotros seguimos proclamando a voz en cuello que la ley de Dios no cambia. La resurrección de Cristo no fue contradicha por los mandamientos de Dios, ni viceversa. El Señor en su palabra ha dicho claramente el día que Él escogió para ser santificado. Entonces, mis amados, nosotros tenemos que ser ese varón de Dios que por palabra de Jehová diga lo que está sucediendo en este altar pagano que se está levantando. Entonces, mis amados queridos, nosotros tenemos un dilema fuerte por delante. Porque o tenemos que ser de los que tiemblan ante la palabra de Dios, o ser de aquellos que aborrezcan a los que tiemblan ante la palabra de Dios. ¿Y cómo usted puede saber si usted tiembla ante la palabra de Dios? Sencillo, en su día a día. La palabra de Dios es el manual que nos dice a nosotros cómo vivir, qué comer, cómo vestir, cómo hablar, cómo actuar con nuestro prójimo, la adoración que le merecemos a nuestro Dios en primer lugar. ¿A quién usted honra en su día a día? Y esto me acuerda, anoche estaba escuchando el testimonio del pastor Pavel Goya. Él es rumano. Y él se desarrolló dentro del régimen comunista. El testimonio está en inglés. Pero usted puede poner los subtítulos en español y ahí lo puede mirar. Pero él cuenta una historia en el comunismo que se desarrolló en la Rumania oriental, ¿verdad? En la Rumania de la Europa oriental. Ahí era prohibido todo, no había libertad de nada, dice el pastor. Y él cuando ellos trabajaban, la vida era difícil, muy difícil. Si usted hablaba en contra del gobierno comunista, podía ir preso y desaparecía. Tenían vigilantes en las escuelas, en los trabajos, hasta en las casas habían espías. Y el papá del pastor Goya tenía un ministerio con otro pastor donde distribuían Biblias de manera clandestina, la traían de otros países y se jugaban la vida con eso. Pero Dios los ayudó. Era un hombre de una fe tan robusta. Y en una, el niño le dice, el pastor Goya de niño le dice que él quería una bicicleta. Entonces el papá le dijo, bueno, si te doy una bicicleta, es bueno lo que has pedido, pero si te doy una bicicleta no la vas a valorar, gánatela, vas a trabajar conmigo y yo te voy a pagar extra. Y así sucedió, pero con el tiempo compró su bicicleta y todo, pero el niño le dijo, pero papá, ya yo sé hacer el oficio, ¿por qué yo tengo que trabajar para ti? Yo puedo ganar mi propio dinero. Así que el papá le dijo, bueno, eso me parece bien, ¿qué quieres hacer? Bueno, tú me enseñaste este asunto de carpintería y de cómo cortar vidrio. Él puso su compañía, su negocito de cortar vidrio, de poner ventanas y esto. Y se mudaron a un pueblecito más distante. Pero ¿saben ustedes una cosa? El gobierno se quedaba con el 60% de las ganancias de todos esos negocios. Pero al pastor Goya le fue bien, al pastor Pavel, porque no había mucha gente que supiera trabajar con eso de vidrio y llegaban trabajos y trabajos y trabajos. Y el jefe comunista que estaba a cargo estaba muy feliz porque eran más entradas para él. Pero la ambición no tiene medida. Y él le dijo, tú puedes dar más, tú puedes hacer más. Y él le dijo, bueno, estoy haciendo lo mejor que puedo y no sé qué.
¿Qué sucede? Que el pastor obviamente no abrió su negocio el sábado. El lunes, cuando él llega, le dice el líder comunista: óyeme, ¿estabas enfermo el sábado? Porque vine por aquí y no estabas. No, no estaba enfermo, yo no trabajo los sábados. Todo el mundo trabaja. El día que tú tienes que descansar es el domingo. Ese es el único día que se te da. No, dice el pastor. Bueno, pues yo le doy a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. El sábado es el día de Dios, yo lo descanso. El domingo tampoco vengo a trabajar porque el gobierno me lo pide, punto. No, tú vas a venir y trabajar el sábado. Yo no voy a venir a trabajar el sábado, dijo él. Pues tú vas a ir a la cárcel. Es más, te voy a hacer la vida imposible porque aquí se hace lo que yo digo. No me desafíes y te voy a mandar a la cárcel y vas a tener que pagar una multa y allí y un montón de cosas. Y él le dijo: tú harás todo eso si Dios te lo permite. ¿Qué Dios? Dios no existe, le dijo. Dios no existe, así que no me hables de ningún Dios. Y ahora por estarme desafiando vas a ir preso, vas a hacer aquello, vas a hacer lo otro. Lo insultó, lo amenazó. ¿Saben cuántos años tenía el pastor en ese tiempo? 14 años. Un niño de 14 años ya tenía el valor de decirle a una persona: no voy a infringir los mandamientos de Dios. Pero no le demostró miedo ni nada, porque el papá siempre le decía: lo único que hay que temer es a Dios. Si nosotros somos siervos de Dios, no importa lo que nos suceda, estamos en las manos de Dios. Y si Él lo permite, lo necesitamos, o su nombre va a ser glorificado, y eso es lo único que importa. Cuando llegó a la casa, el niño le cuenta al papá lo que ha pasado. Y el papá le dice: bueno, solamente tienes una de dos alternativas. ¿Cuáles? Dice él: la número uno es, déjame preguntarte una cosa, ¿tú amas a Dios? Claro. ¿Lo amas más que cualquier cosa? Sí, papá, lo amo. ¿Estás dispuesto a ir a la cárcel por Jesús? Ahí como que tambaleó. Porque mucha gente dice que ama a Dios, pero no le cree a Dios. La palabra de Dios tiene promesas para sus hijos fieles. Y debes pensar en Juan el Bautista. Habrán algunos que tendrán que ir a la cárcel y hasta dar su vida por Dios. Esos son los que verdaderamente aman a Dios. Las iglesias están llenas de religiosos que con la boca dicen que aman a Dios, pero con sus actos lo niegan. El verdadero hijo de Dios le cree a Dios en su palabra. Así que tienes dos alternativas. Papá, ¿y qué es lo segundo? Cuando me respondas a lo primero, entonces te diré lo segundo. Y el niño se fue a orar, y cuando vino de allá le dijo: Señor, yo no quiero morir, yo no quiero ir a la cárcel, pero si esa es tu voluntad, si tu nombre ha de ser glorificado, que sea tu voluntad. Y cuando vino de allá para acá, le dijo al papá: papá, ya tomé mi decisión. Voy a serle fiel a Dios, pase lo que pase. Entonces el papá le dijo: entonces estás listo para lo número 2. Lo número 2 es que Dios no miente. Y si el nombre de Dios ha de ser glorificado con que tú vayas a la cárcel, tú irás, pero no tendrás miedo porque Dios estará contigo. Amén. Cuando pases por las aguas, le citó él a Isaías: yo estaré contigo, dice Dios. Dice el papá: no significa que no vas a pasar por las aguas. Él dice cuando pases. Eso significa que pasarás sí o sí, pero Dios estará contigo. Ahora, ¿sabe otra cosa? Si Dios va a ser glorificado con que a ti no te pase nada, entonces Él le mostrará su gloria a esa gente al guardarte a ti de todo peligro, como hizo con Daniel, así mismo. Pero me dio una conmoción tan grande ver cómo ese papá le dijo a su hijo, y el papá, los padres que amamos tanto a nuestros hijos, que queremos protegerlos, pero al papá le importaba más la fe de ese hijo. La gloria de Dios le importaba más. ¿Saben lo que sucedió, mis amados? Cuando él volvió al trabajo, pero el papá le dice: sin embargo, hay una obra humana que puedes hacer ahora. A ver cuál estrategia puedes usar, porque tal vez puedes hablar con el líder y ver a qué acuerdo llegas. Si eso va a glorificar a Dios, le dijo. Entonces, al otro día el niño fue al trabajo y ahí estaba el comandante. Y le dijo el niño, le dijo el pastor:
Mira, vamos a hablar, vamos a entrar en un entendido, porque mi negocio te produce mucho dinero. Si yo voy a la cárcel, tú pierdes también, porque las entradas de mi negocio ya no van a estar. Además, le dijo él, sí, no, porque en la cárcel, le dijo él, no, es que yo te voy a ti a destruir, le dijo, porque tú me desafiaste y yo te voy a mostrar a ti que no hay ningún Dios que te pueda a ti librar de mi mano. Así que tienes 2 días para pensar, o vienes el sábado siguiente a trabajar, o vas a la cárcel y probablemente vayas a morir. Pues en esos 2 días, él oró, a él se le había acabado el vidrio. ¿Saben lo que hizo? En la ferretería, él está contando, pero les voy a resumir, había un tipo de vidrio grosísimo, que cuando el vidrio se mojaba, ellos vienen como con una lámina de papel entre vidrio y vidrio, en las cajas para que no se peguen. Pero cuando se moja, eso hace como un pegamento que es imposible de despegar ese vidrio. Y un grosor, y cada caja venía como con 20 hojas de ese grosor. Entonces, esas láminas, esa caja de ese vidrio tenía ahí años afuera de la ferretería, en agua, sol y sereno. ¿Ustedes saben lo que hizo el comandante? Le llevó los vidrios, esos vidrios, allá al negocio de Pavel. Y le dijo, pero ya se sabía que esos vidrios estaban rotos y todo el mundo sabía. Y él le dijo, tienes que trabajar con estos vidrios y si los rompes, tú tienes que pagarlos. Y el niño le dijo, pero todo el mundo sabe que esos vidrios tienen años fuera de la ferretería y que ciertamente están dañados. Entonces dice el comandante a la gente que está alrededor, ¿ustedes creen que eso es verdad? ¿Qué está pasando? Todo el mundo sabía, pero bajó la cabeza porque todo el mundo tiene miedo al régimen comunista. Tú hablas y vas preso o te matan. ¿Ves? Nadie habló. Le dice el comandante, no tienes testigos para ir contra mí en juicio. Así que como quiera, una de dos. Si no trabajas, no vas a poder trabajar y si los rompes los vidrios, vas a tener que pagarlos. Pero ya estaban rotos. Entonces, Pavel lo que decidió fue mandar los vidrios, llevar los vidrios otra vez. Buscó un compañero, un amigo que tenía como una grúa donde se transportaban vidrios y esto. Para no hacerles larga la historia, cuando eran sumamente pesados, cuando él levanta los vidrios, ¿qué sucedió? Se le cayeron, se le salieron así de la caja. Ya usted sabe, una cosa tan gruesa, ni siquiera la grúa pudo con eso. Pero ¿saben qué? Los vidrios se quedaron suspendidos en el aire. Iban bajando de la caja hasta el suelo y los vidrios quedaron así. No bajaron 1 centímetro de ahí. Y la gente que estaba mirando eso se tiró todo el mundo a la calle, al suelo, dándole gloria a Dios, que sí había un Dios, que sí había un Dios. El mismo agente que estaba ahí, cuando vio eso, le dice, mira, haz lo que tú quieras, pero vete de aquí, no me debes nada, no tienes que ir a la cárcel, pero desaparécete, no me maldigas ni maldigas a mi familia. Lo dejó en paz. Dios obró un milagro, detuvo una cantidad tan grande de vidrio en el suelo. Me imagino yo esos ángeles agarrando ahí. Y el Hijo de Dios, que decidió poner a Dios en primer lugar, fue vindicado, fue preservado por ese Dios todopoderoso. Ese temblaba ante su palabra. A nosotros se nos va a requerir nuestra fidelidad a carta cabal. Porque este altar que se está levantando ahora mismo en Estados Unidos, muy pronto va a requerir que nosotros pongamos nuestra fidelidad a Dios a un lado, la fidelidad sobre el 4º mandamiento. Pero el Señor nos dice, sé fiel a mi palabra y yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Si usted ha considerado la Biblia como el libro religioso, olvídese de eso. Haga de la Biblia su santo y seña, porque esto es palabra de Jehová. Y la palabra de Jehová no es aire. La palabra de Jehová es poder de Dios. Y solamente aquellos que tiemblen ante la palabra de Dios, aunque sean aborrecidos por las otras denominaciones, aunque sean amenazados de muerte, dice la promesa de Isaías 66, pero Jehová se mostrará en favor vuestro y ellos serán confundidos.
Tenemos que demostrar que nosotros somos el remanente de la mujer que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. ¿Tienes tu fe en Jesús? ¿Confías en que lo que Él ha dicho es más que poderoso para cumplirlo? Recuerden que podemos comenzar muy bien esta carrera, pero podemos terminar mal si nos desviamos de un así dice Jehová. Que la experiencia de este varón de Dios nos haga saber que tenemos que cumplir con la palabra de Dios desde el principio hasta el final. No desmayar, aunque vengan pruebas y vengan tribulaciones y vengan engaños y vengan lisonjas, porque muchos de los del profeso pueblo de Dios van a recibir lisonjas. Van a decirle a sí mismo, come conmigo, ven que te voy a dar un regalo. Me da tanta tristeza ver a Ben Carson detrás de este movimiento. Ese es de los que ha aceptado el regalo de Jeroboam. Un hijo de Dios con muchas cosas muy buenas, un médico brillante, pero está promoviendo un camino que él sabe que la palabra de Dios dice que no es el correcto. Se va a meter en un lazo del cual no va a poder salir. Pero nosotros estamos llamados a atender un así dice Jehová por sobre todas las cosas. Que el Señor te bendiga en esta mañana y que te haga saber que si tú tiemblas ante la palabra de Dios y la obedeces, vas a salir airosa de este conflicto, aunque hayan luchas y dificultades. Pero si hoy la Biblia no es más para ti que un libro que acompaña al adorador cuando va a la iglesia, la Biblia no va a hacer nada por ti. Tienes que considerar la palabra de Dios como es, palabra del Rey Supremo del universo, y que debemos temblar ante ella, y lo hacemos a través de una obediencia completa en la palabra de Dios. ¿Quieres ser de aquellos que vean la gloria de Dios? Pues debes verlo en su palabra para que puedas verlo en los hechos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que te ayude a ser de aquellos que tiemblan ante su palabra y no tengan miedo al desafío. No tengamos miedo al desafío, porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está con el mundo. Y Cristo Jesús ha prometido que los que sean fieles a su palabra, Él los va a guardar. Que el Señor te bendiga en esta hora.